A punto con Juan Carlos Fernández. De finanzas está con nosotros y nos quedó pendiente el tema del discurso de Delcy, porque Delcy dice que hemos tenido un crecimiento sostenido y todos los economistas y las empresas que trabajan este tema han dicho no, que este año ha sido un año más bien muy complejo para Venezuela, subidas y bajadas. Rodrigo, ¿qué fue lo que dijo Delcy? ¿Es cierto lo que dijo Delcy? ¿Hemos crecido con tanta, digamos, permanencia el crecimiento? Mira, lo que afirmó no se corresponde con el comportamiento, desenvolvimiento de la economía venezolana, por lo menos en el año 2023. El primer y segundo trimestre de este año, o sea, hasta junio de este año, hemos tenido recesión. No me voy lejos, me voy con las cifras de la encuesta industrial de Conindustria, el Consejo Nacional de la Industria, que hace una encuesta para observar cómo está la producción industrial de Venezuela. Ellos anunciaron al término del mes de agosto que en el primer semestre del año 2023 la actividad industrial se desplomó 6.7%, negativo, menos 6.7%. Y dijeron que en el segundo trimestre, abril, mayo y junio, el desplome había sido de 12%, que el crédito, y enumeraron el cuerpo de factores que impactan a la producción en Venezuela, que si el contrabando de extracción, que si las importaciones abiertas, masivas que se están recibiendo, la falta de crédito, el tema de los servicios, e incluso colocaban de primero la caída de la demanda. Entonces tienes este año, en el primer semestre, la absoluta certeza, tenemos todos los economistas, los que seguimos esto, que hubo una caída de la actividad económica con relación al 2022. ¿Qué creció? Algo creció. El año 2022 y en el año 2023 ha crecido el sector comercio. Y por eso tú ves que las farmacias, supermercados, discotecas, han instalado una por acá cerca de no enchufados, parece. Discotecas, una de esas del sector comercio, del sector servicio, sí, se ha ensanchado un poco y sobre todo por el área de los medicamentos y del área de los alimentos. Pero hasta allí, cuando ayer presenta el presupuesto de la Nación, ese presupuesto de la Nación debería tener unos indicadores macroeconómicos para los venezolanos, para saber. Debería tener el indicador de cómo va a crecer la producción el próximo año. No lo dijeron. No está, no se conoce. Solo dijo que el Fondo Monetario estima que el próximo año vamos a crecer. No, diga de acuerdo a la técnica presupuestaria que aplicaron, fiscal, monetaria, cambiaria y de producción, ¿cuánto estima el gobierno que va a crecer la economía el próximo año? No lo dijeron. Tasa de inflación, no lo dijeron. Tasa de empleo, no lo dijeron, no lo conocemos. Valor de la producción petrolera, no lo dijeron. Precio del barril del petróleo, que por cierto es la que más preguntaban los periodistas siempre cuando viene el presupuesto del petróleo de Venezuela o de Arabia Saudita o de Kuwait, los países petroleros o de México, ¿a cuánto están poniendo el precio del barril? Tampoco se conoce. Nivel de reservas internacionales no se conoce. En fin, es un presupuesto absolutamente opaco en términos de los indicadores macroeconómicos, que no se conocen. Pero fueron las cifras. Pues bien, hemos analizado las cifras diciendo, como te dije, que el petróleo es el 58% del total de los ingresos petroleros de Venezuela. Ahora, háblame del problema del situado. Al colocar los recursos entre extraordinarios y ordinarios, les corresponde situado a los estados. Cuando me coloca recursos extraordinarios, me quita situado. ¿Cómo resultaron las regiones con este nuevo presupuesto? Mira, no tengo ninguna duda en hacer esta afirmación. El presupuesto de la Nación del 2024 viola el artículo 167 de la Constitución y el artículo 6 de la Constitución. El artículo 6 de nuestra Constitución de los venezolanos habla de que somos un Estado descentralizado, un Estado federal descentralizado. Y el artículo 167 más específico, quizás más técnico, para que se me entienda. El 167 dice que de todos los ingresos ordinarios que recibe el gobierno central, el 20% de esos ingresos ordinarios van a las regiones como situado para las gobernaciones y la alcaldía. Pues bien, el gobierno, violando ese artículo, ha inventado algo.
inventó que el ingreso petrolero, que el ingreso fiscal petrolero, que lo estamos recibiendo desde 1920, cuando Juan Vicente Gómez, no había nacido tú ni yo, desde Juan Vicente para acá, que es un ingreso permanente, recurrente, ahora declaran desde el año pasado que ese es un ingreso extraordinario. Ingreso extraordinario es si te hacen un préstamo por 1 año o 2 años. Ingreso extraordinario es ingreso de deuda externa, es decir, que no es recurrente. Cuando hacen esto, sacan el petróleo de los ingresos ordinarios y entonces el situado se nos viene abajo. Doy la cifra, la tengo, la saqué. Nos correspondía de situado constitucional 129.000 millones de bolívares. Eso, 126.000, perdón. Eso en términos de dólares eran 3.547 millones al tipo de cambio 35.62. Asignaron en el presupuesto 56.600 millones, que son 1.589 millones de dólares. Pero el porcentaje que nos quitan, 55.2% del citado constitucional ha sido cercenado. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde pusieron esos 69.000 millones que nos arrebatan? Ese 55.2 que nos corresponde por ley, por constitución, artículo 167. Lo pusieron en el Fonden, hermano. Lo pusieron en el Fonden para que lo maneje el Ministerio de Finanzas y el presidente será. Esos son recursos que nos corresponden a nosotros. Yo esperaba que algún diputado del Zulia, de los desconocidos diputados del Zulia, del PSV, dijera algo con relación a esto que vulnera el Estado federal descentralizado en Venezuela. Si hubiera Estado de Derecho, es posible, Juan Carlos, que yo te invitara a que suscribiéramos un documento y lo lleváramos al Tribunal Supremo de Justicia para declarar la nulidad de este presupuesto de la Nación por violación del artículo 167. Obviamente no lo voy a hacer porque ya sabríamos la respuesta del TCJ del gobierno. Pero nos queda entonces por lo menos alzar la voz y decirle a los zulianos y a los venezolanos, este gobierno está ilegalmente, inconstitucionalmente golpeando nuestras gobernaciones, la gobernación del Zulia y la gobernación y las alcaldías de Venezuela y las alcaldías de nuestra región. Bueno, tocaría, yo digo sin duda, tocaría a los 4 gobernadores de oposición y a los 100 y tanto alcaldes de oposición expresar en alta voz sus opiniones, porque a quienes les están quitando recursos no es a ellos, es a los ciudadanos a quienes ellos se deben. Esta es una opinión que me la notan a mí. Yo creo que los alcaldes y los gobernadores deben levantar absolutamente su voz para reclamar el situado. Mira, Rodrigo, al retorno, no voy a dejar de tocar en modo alguno el tema de lo que está pasando en Argentina. La gente ve con simpatía lo que está haciendo Milei por el hastío que tienen o que tenían con el kirchnerismo y con el peronismo, pero las medidas económicas que ha tomado Milei han golpeado de un modo, yo diría, brutal la economía, la microeconomía, la economía ciudadana. No puedo dejar de tocar este tema porque Venezuela pudiera inclinarse por un gobierno liberal o anarcoliberal o anarcocapitalista, como se dice Milei que es, y yo quisiera que tú nos dieras tus opiniones sobre lo que según un amigo mío y amigo tuyo sobre Maduro, porque ese amigo mío y amigo tuyo dice que el gobierno de Maduro es el primer gobierno liberal del siglo XXI venezolano. Al retorno con el economista Rodrigo Cabeza. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.